dio para dar con el paradero y de paso para poner en duda la reputación. Muy buenas noches y bienvenidos a Los Informantes. Soy María Elvira Arango y aquí estamos como siempre, como todos los domingos, con 3 grandes historias. Después del terremoto el más devastador que ha sacudido a Colombia en los últimos 100 años, todos los esfuerzos se concentran en rescatar los vivos y casi nadie mira el polvo. Joana Sánchez sí. Entró a las ruinas de algunos de los edificios destruidos sin ser rescatista, sin conocer a nadie adentro y sin habérselo propuesto, no ha descansado desenterrando recuerdos. La mujer que va detrás de las huellas de la memoria. Cuando un edificio tiembla, todo el mundo corre hacia afuera. Este hombre, en cambio, corre para adentro. Lo ha hecho durante 40 años, en 30 países, sin cobrar un peso, sin pedir nada. Ni hotel, ni medallas, ni las gracias. El topo mayor tiene 80 años. Llegó a Cali al día siguiente del terremoto, trabajó sin pausa y se va satisfecho con la misión cumplida. El rescatista más experimentado del mundo que vino a echarnos una mano. En momentos dolorosos como estos es cuando más necesitamos escuchar testimonios que nos devuelvan la esperanza, como el de Francisco San Clemente, un maratonista que ha ganado tantas carreras y ha roto tantos récords que es difícil mencionarlos todos. Un hombre que encontró en sus brazos la fuerza que le quitaron las piernas. Empecemos. Desde que la tierra se sacudió con tanta fuerza en Colombia, Joana Sánchez se ha dedicado sin pausa a rescatar memorias. Saca de entre las ruinas objetos que no le sirven a nadie, salvo a la familia que lo reclama. Es lo último que les queda de los suyos. Como José Fernando Patiño, que fue a buscar a su papá y cuando lo encontró muerto, alguien ya le había apartado una maleta de recuerdos. José Monsalve y la reconstrucción después del terremoto, que también se hace con lo que no se puede reemplazar. Todos están vivos, están vivos. Entonces sí hay señales de vida, entonces nosotros por eso nos enfocamos aquí, porque esto era impresionante, las filas y la gente con dolor en la espalda y aquí así. Sacando escombros. Sacando escombros, señores que hacían así, o sea, la tierra la removían. Estamos en Torres del Limonar, al sur de Cali. El terremoto del 10 de agosto nació lejos, en el Chocó, pero golpeó a esta ciudad con una precisión cruel. Esta zona es puro sedimento de río, un suelo blando que agrandó el temblor. 24 edificios se vinieron al piso en Cali y más de 100 quedaron partidos. Este fue el que más vidas se llevó. Sentí la necesidad de salir a ver dónde podía ayudar. Y cuando vi noticias, no tenía rumbo, busqué y lo primero que vi fue este lugar. En este punto trabajaron bomberos de Cali, Bogotá, Jamundí y Puerto Tejada, la Armada, la Policía y un equipo israelí. De aquí salieron 25 cuerpos. Se morían cuando salían, se infartaban. Decían, hay vida, y todo el mundo aplaudía. Las personas hablaban y cuando les quitaban los pesos, se infartaban. ¿Fallecían? Sí, de inmediato, porque al quitarles los escombros, morían. Tiene nombre síndrome de aplastamiento. Lo describieron en Londres en 1941 entre los sepultados por los bombardeos. La losa atrapa las toxinas en el músculo. Al levantarla, entran de golpe a la sangre y el corazón se detiene. Hubieron familiares que hubiesen querido que no les quitaran esa piedra para seguir hablando. Joana tiene 41 años, es caleña, contratista de servicios y madre de una trabajadora social de 25. Nunca había sido rescatista, no vivía en este edificio, no conocía a nadie adentro y no perdió a nadie aquí. Nos hacíamos en línea, íbamos cogiendo escombros. Sacando escombros. Sacando escombros. Y
en esa esquina, en la punta de allá, acá, pero inicié ahí. Su hija y su hermana le habían prohibido venir. Joana intentó descansar y no pudo. Entonces salió de su casa sin avisar. Llegó el Sí, yo martes creo que colada en eso, una volqueta cuando esperemos ya que sí, corría el porque reloj de las ella 72 horas en ese cruciales. huequito, Sí. cuando la orquesta entró, había un militar ahí y yo le dije, buenas, y me entré. Y ahí mismo le dije a una persona, me presta un casco, y me puse a coger piedras y a mirar por los huequitos si encontraba a alguien. Yo vine a salvar vidas, o sea, a tratar de sacar ayudar a sacar la gente. Pero no se pudo. Y entonces entre las piedras empezó a ver algo más, cosas pequeñas de esas que entre los escombros no le importan a nadie, un papelito, una medalla, un carnet. Veo un peluchito por allá, me llamó mucho la atención que una señora coge el peluche y dijo, esto es basura. Entonces, eso me dio muchos sentimientos. Yo le dije, no señora, eso no es basura. Lo que para usted es basura, para otra persona es lo más importante que le queda, un recuerdo. Ese Que peluche ese fue el señor- primero, lo puso a un lado y siguió. Algunas personas se reían y decían, mire, ella parece una viejita, cogiendo las cositas y guardando. Estaba como que un papelito, una cosita, otra, y eso se fue convirtiendo más grande porque ya empiezan a salir cosas y más cosas y más cosas. Yo los selecciono así. Los zapatos los echo aquí. Aquí tengo los documentos y llaves. Mientras Joana clasificaba Llaves. zapatos, fotos y llaves, a unos metros escarbaba un hombre que había llegado de Bogotá el día del terremoto. No buscaba lo mismo que ella. Al principio buscaba a su papá. Te llamé a una tía, por favor. Mi papá no me contesta. Vayan a ver qué pasó con el edificio. Mandaron a un suegro de una prima y el suegro de la prima me llama y me dice, llorando, no puede decirme, José, 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 ¿y yo qué pasó? El edificio de su papá está todo en el piso. Se llamaba Darío Patiño Rivera, tenía 78 años, vivía solo en el 304 y su hijo lo define como un ayudador profesional. 3 minutos antes del terremoto le escribió a una familiar en Estados Unidos. Le iba a ayudar con una diligencia. Dijeron que habían escuchado que un señor decía, yo soy Darío Patiño, yo soy Darío Patiño. Volé con la esperanza que mi papá estuviera vivo. Llegó a Cali y Cuando recorrió llegué, pues de clínicas una sin nos tener fuimos a la razón clínica, de ya él. habían pasado Volvió al tres edificio familiares. y se paró frente a la única referencia que le quedaba, el árbol que su papá veía desde el balcón. Decía, este era el árbol que veíamos en la sala y este era el árbol que veíamos en su habitación. Ok, acá tiene que estar. Después se montó a la montaña de escombros donde trabajaban los rescatistas. Una persona que estaba ahí me dice, hay unas piernas de alguien si usted las quiere ver. Yo no quería, pero tenía, ¿me entiendes? Yo tenía que identificar a mi papá. Claro. Cuando me acerco, me meto como en un triángulo, un rescatista me enciende una luz y lo único que yo podía dar de mi padre era la parte trasera de su pierna y yo identifiqué su talón porque le había acabado de hacer masaje hace un mes que nos vimos los partidos del Mundial en Bogotá que me lo llevé de paseo. Por ese resquicio era imposible verle la cara a la víctima sepultada, así que buscaron llegar por otra veta. Se metió el topo por un espacio muy reducido y alumbró. Me dijo, si usted quiere venir acá bajo su responsabilidad. No puedo ser espectador y me metí, pero no alcancé a llegar hasta abajo porque me dio una sensación como de no lo voy a lograr. Me dijo, su papá tiene como en la corona una calvita y unos pelitos. Y sí, coincide tal vez con la persona que está ahí. O sea, ya había identificado sus pies, su cabeza, pero yo no le había visto la cara. Y Su hermana voló desde Estados Unidos y se sumó a la búsqueda sobre los escombros. Una señora se acercó y me dijo, dígale a su papá que se deje sacar, me dijo. Yo, pero ¿cómo lo voy a decir si está muerto? Dígale que él escuche. Papá, déjate sacar. Mi hermana estaba abajo. Yo le mandaba besitos. Porque no pude abrazarla en ese momento. Y mi papá se dejó sacar. Acceder al cuerpo y recuperarlo tomó largas horas de trabajo. Lograron sacarlo de entre los escombros el martes a las 11:45 de la noche. Lo sacan y nos llevan a un parqueadero cercano. Y nos dicen que le digamos una seña de mi papá aparte con la que logramos identificarlo y es un lunar que tenía en la axila. Y dijeron, sí, tiene ese lunar en la axila. Entonces ahí ya vamos, me tiene la cara tapada
Con mi hermana lo abrazamos y nos despedimos en ese A su padre lo reconoció por partes, un talón, una calvita en la coronilla, una oreja, un lunar. Nunca le vio la cara. Faltaba lo más difícil, contárselo a sus mellizos de 7 años. ¿Cómo se hace eso? No sé cómo se hace eso. No sabía cómo se hacía eso. Decidimos que tenían que venir a despedir al abuelo. Entonces los llamamos. Ellos ya sabían que estábamos acá para buscar al abuelo. Y les dijimos que el abuelo había aparecido, pero que el abuelo ya se había ido al cielo. Y la cara de mis hijos, ¡guau! No tengo palabras. Despedido su padre, empezó la segunda búsqueda. Volvió al edificio para recuperar recuerdos. Yo hoy sí creo, antes no, pero viniendo le dije, pa, entre tantas cosas, ayúdame a buscar nuestros recuerdos. ¿No puedes creer que lo primero que encontramos fue una maleta donde dijeron, ahí hay fotos? Mira, Esa hay muchas maleta no fotos apareció por importantes. milagro. Alguien la había apartado, guardado bajo una carpa y marcado con un letrero. Llegó mi papá, Patiño, Patiño. Entonces yo dije, uy, que algún tesoro o algo. Cuando él coge las fotos, oh, y súper agradecido, me dice, esto es todo lo que necesito. Entonces yo, venga, eso estaba con esto. Y le pasé unas cosas de Navidad. Entre esas fotos volvió una frase, la que su papá decía cada vez que alguien llegaba a su casa. Mi papá decía, este es el hotel Una Estrella, De una estrella. donde la estrella eres tú. Oh, qué lindo. Entonces ese Como hotel quien ya dice, no tengo tenemos. mucho que ofrecer, es mi humilde hogar, es un hotel de una estrella, pero donde la estrella eres tú. Y así lo despidió. Fuiste tantas cosas buenas, pero hoy quiero contarles que no era mi papá. No era médico, pero me curaba el alma. No era sacerdote, pero me daba soporte espiritual. No era periodista, pero era mi mayor crítico y maestro. No era un héroe, pero hacía cosas heroicas. No era un tesoro, pero valía oro. No, esos son unos documentos como unos planos. Joana no sabía de quién era nada de lo que sacaba, así que se inventó un método. Le preguntaba a cada familiar a qué se dedicaba el muerto y con el oficio armaba un rincón. Ellos se quedan aterrados porque dice, ¿y usted cómo sabía que esto era de mi mamá? Y yo le dije, porque su mamá, por ejemplo, su mamá, ¿qué era? Y me dice, estética. La señora trabaja en estética. Entonces empezaba, documentos, ya, Clasificar todo, diplomas de organizar un estética. poco. El señor Don Miguel es de ferretería. Todo, hasta de un tornillo a un taladro. Recuperó fotos, diplomas, relojes, cartas, ropa y 3 cajas fuertes que entregó a la fiscalía. Tras el tsunami de Japón en 2011, un proyecto igual rescató 400.000 fotografías. Ella empezó sola sin saber eso y con guantes prestados. Su papá es muy organizado. Decía en la carpeta, la herencia. Y cuando vi la herencia, eran cartas para sus hijos. La historia de las cartas de Don Miguel, una de las víctimas fatales, es estremecedora. Algo que nosotros con mi papá fuimos, con mi mamá, fuimos muy unidos siempre. En el 2011 le hace una carta a la esposa y a los hijos. Y en esa carta, al final, fue algo extraño porque es como si el Señor hubiera escrito esa carta una noche antes. ¿Recuerda qué decía esa carta? Sí, que él los amaba. En esa carta dice específicamente agradecerle al mundo y muchas gracias por todo. Don Miguel vivía en el 201 de la Torre A y era el de la ferretería. La carta estuvo 15 años guardada. Joana lo descubrió de madrugada leyendo sus papeles. El día que le entregó todo a su hijo, Don Miguel cumplía años. Ellos son una pareja que murieron abrazados. La hija de esa pareja es médica, tiene 30 años y quedó huérfana en un minuto. Joana le sacó anillos de plata de la mamá y una colección de lentes de mucho valor. Y me dijo, no, yo no quiero nada, yo quiero las fotos. Yo quiero las fotos, yo no quiero nada. Los psicólogos del duelo llaman a eso elementos de vínculo, cosas que no valen nada y lo valen todo. Y entonces aquí es, esto se lo regalaron en 1900 yo no sé qué, y cómo apareció. Entonces, eso es por eso es que yo me erizo. Joana se ocupó de salvar todas esas cosas y solo una vez se quebró, cuando llegó una mujer a buscar a sus 2 hijos, Valentina y Juan. Y fue muy, muy, muy triste. Esa señora nunca durmió. Soy testigo de que nunca durmió. Yo no sé cómo hizo.
Y yo le decía, usted no ha dormido. Ella me decía, usted no me diga nada, que usted tampoco. Aguantaron dormía 2 ya. días y 2 noches aferradas a la fe. Desde el primer momento que ella llegó, ella me dijo, mis hijos, ay, ayúdeme, ayúdeme. Ella se hizo al lado del cambuche, donde yo estaba, y yo le llevaba suero y le decía, tenga fe y esperanza que sus hijos, sí, yo sé, es que yo sé, por eso es que estoy aquí, porque yo sé que voy a encontrar a mis hijos. Pero los cuerpos aparecieron entre los pedazos de concreto. Uf, pucha, yo me fui, me encerré y me puse pues, solita a llorar y yo decía, Dios mío, que sí, que fue a reconocer el cuerpo también del hijo que lo sacaron hace 3 horas. No volví a ver a la mamá de Juan ni Valentina y yo incluso quería acompañarla. Entonces es muy duro. Perdón. Joana, y en medio de toda esta tragedia, ¿ha habido algún momento por lo menos reconfortante? Pues yo creo que es ver la alegría de cada ser humano al ver un recuerdo. Como dice el señor Patiño que dijo, hizo así y dijo, gracias Dios, cuando encontró sus recuerdos de su familia, sus fotos. Y a veces solo queda eso, los recuerdos, las fotos. Aquí las ollas. Esta estaba llena, sino que la gente va mirando. ¿Va reconociéndolas? Sí. Joana no sabe hasta cuándo seguirá en su labor. Este bastón, creo que este bastón es de Don Miguel. Confía en que lo que hace es valioso y siente que debe seguir ayudando. Pues los psicólogos que cada noche me dan cantaleta, me dicen que yo tengo que irme. Me dicen que me vaya, pero siento que si me voy, las seres queridos no van a tener esa foto. No quiero que se pierda nada. Mucha fortaleza, Joana. Muchas gracias por todo su trabajo. Muchas gracias. Un arqueólogo excava para probar que existió gente que ya nadie recuerda. Joana llegó aquí para salvar vidas y cree que no salvó ninguna, pero salvó la memoria de tantas personas y uno se muere de verdad cuando lo olvidan. Todo lo que Joana rescató fue trasladado y está a salvo en una bodega para que los dolientes puedan ir a recuperarlo. Hay fotos, diplomas, relojes y anillos que nadie ha reclamado. Hay familias que todavía no saben que lo que creían perdido los está esperando. No se vayan, los espero después de comerciales. Lo conocen como el Topo Mayor, el rescatista más experimentado del mundo. Ya nos vemos. Un topo es un mamífero pequeñito, muy hábil para cavar túneles y pasa casi toda su vida bajo tierra. Por eso a Héctor Méndez lo conocen en el mundo entero como el Topo Mayor. Se dedica a rescatar a los vivos y a los muertos de entre los escombros después de una tragedia. Tiene 80 años, pero está enterito. Como dicen en México, está puro chingón, entregado a salvar la vida de los demás. José Monsalve lo acompañó a él y a su combo en las labores de rescate en Cali. Soy Héctor Méndez, Topo Mayor. Mis cuates me dicen Chino. Mi familia me dicen papá. Mis nietos me dicen abuelo. Mis hermanos me dicen Héctor. Y su fama es mundial. El Topo Mayor es el rescatista hecho mito. De tantos desastres, de tantas tragedias, Topo, que usted ha visto, ¿cuál recuerda como la peor? Hay dos, Haití, la gente muy deshumanizada. Había cadáveres en las calles y eran como si fueran perros. Nadie les ponía un pedazo de tela, un papel, nadie. Estaban los cadáveres ahí en la calle. Y luego el tsunami de Indonesia, que murieron como 230,000. Había muchísimos muertos ahí. Estuvo en los dos y en 30 países más. Lleva 40 años entrando a los edificios que se caen y esta vez lo encontramos en Cali, en nuestra Cali malherida por el terremoto. Nosotros no entramos a lo loco, porque tenemos también muchos protocolos. Mi primer protocolo es llamar a los ingenieros estructurales y que me digan el lugar donde vamos a trabajar es seguro. Pues antes nos metíamos a lo pendejo, decíamos a puro valor mexicano. ¿Le ha tocado que esté entre los escombros y hayan réplicas? Siempre, si es que cuando tiembla unas 2,000, 2,500 veces continúan las réplicas.
Tiene 80 años y lleva 40 escarbando entre los escombros. No es ingeniero, ni bombero, ni militar. No cobra un peso. Cada vez que la tierra se mueve, él ya va en camino. Llegó a Cali el 12 de agosto, 2 días después del terremoto. Venía de algo peor, 41 días en La Guaira. Salió de allá a las 6 de la mañana con un puñado de muchachos. Una montaña de escombro, pero no en uno, sino en varios. Su casa, miles y miles de muertos en La Guaira. Entonces de ahí, de ese infierno nos venimos para acá. Aquí el terremoto no borró manzanas enteras, sino edificios sueltos por toda la ciudad. 24 desplomados y 117 resquebrajados. Y al cierre de esta nota iban 143 víctimas fatales y 47 personas desaparecidas. El Topo Mayor vino a ayudar. Todos los chamacos que traigo me dan orgullo, porque me veo a mí mismo hace 40 años. Igual me veo lleno de energía, lleno de coraje, lleno de fuerza, lleno de amor, lleno de empatía, solidaridad. Encontramos a los topos en el sur de Cali junto al edificio Anapilar. 8 pisos sentados sobre sí mismos, voluntarios pasando escombros de mano en mano y en el andén, familias esperando día y noche que les sacaran a alguien. Jonathan Cobo es un paramédico que se puso los guantes y las botas para ayudar. Estamos en la carrera 56 con Quinta, más conocido como el sector de Guadalupe, al sur de Cali. Uno de los edificios se desplomó, donde resultaron varias víctimas y de varias personas que perdieron la vida. 72 horas es el tiempo que, según la ONU, aguanta un ser humano debajo de una placa de concreto. Héctor Méndez lleva 40 años demostrando que ese dato es relativo. Nuestra consigna es servir sin mirar a quién. No importa religión, no importa condición social, raza, credo, país, edad, nada. No importa nada. Esa terquedad nació el 19 de septiembre de 1985 en Ciudad de México. Tenía 38 años cuando la radio dijo que se había caído un edificio en Tlatelcó. Su hermano vivía cerca. Donde mi hermano vivía se derrumbó un edificio muy grande que se llamaba el Edificio Nuevo León, con 280 departamentos. Su hermano estaba vivo, pero en vez de irse para la casa, se trepó en un convoy del ejército y lo guió hasta el edificio caído, sin casco, sin guantes, sin la menor idea de lo que hacía. Vi que hubo oportunidad de entrar con unos niños rescatistas del ejército, de policía militar, reclutas, y con ellos sacamos una señora. ¿La salvaron? Sí, claro, viva, y a su sobrina. 10 horas de trabajo, los dedos me dolían muchísimo, me dolían, traía los brazos llenos de escoriaciones, las rodillas jodidas, todo lleno de cortadas y escoriaciones, porque sacamos a la señora entre el escombro. Sin protección. 10 horas cavando, 2 vidas salvadas y un hombre que hasta esa mañana no era rescatista de nada. Yo soy contador público y administrador público y doctor y pinches títulos universitarios que en esto del rescate tú nada más eres el chino, el Topo Mayor. Salió de aquel hueco con las manos destrozadas y con algo que tardó años en nombrar, una epifanía. Sentía ganas de llorar, sentía congoja, sentía el pecho, un nudo en la garganta. Y ahí fue cuando tuve la epifanía. Nací para eso. Y mi mujer ya me había dicho un día, tu misión es el servicio, pero no la comprendí. En la mañana me dijo, ¿no te has dado cuenta que todo el mundo te busca? Tú naciste para el servicio. En ese momento nació también el nombre. Se lo pusieron ellos mismos, al lado de unos mineros de Pachuca. En Tlatelolco estaban unos mineros de una ciudad cercana que se llama Pachuca. ¿Ah? Y ellos son los tuzos, pues nosotros no podemos ser los tuzos que trabajan en la tierra. Nosotros somos los topos. De aquel terremoto sacaron cerca de 500 cadáveres y 165 personas vivas. Fue la última vez que contó. Yo no llevo cuentas. ¿Por qué? Porque no es un récord de estadísticas deportivas o estadísticas de gobierno, ¿no? Se me hace algo grosero. No es un deporte, es una misión de vida. Desde entonces no ha parado. La lista de países donde ha trabajado la recita como un rosario. Estados Unidos, Guatemala, Bahamas, Haití, Jamaica, Granada, El Salvador, Honduras, Turquía, en Japón, en China, en India, en Nepal, lo más lejano en Nueva Zelanda,
Sí, lo que hemos cubierto durante 40 años. Y se queda corto también Bolivia, Ecuador, Chile, Brasil, Italia, España, Corea y Taiwán. Una cosa es tomar clases, estar en el aula, Ajá. y otra cosa es estar 61 días trabajando en la vida real en el infierno. De todos esos lugares hay uno del que no se ha podido bajar. Haití, enero de 2010, los escombros del Hotel Montana. Una mujer, Marilinda, esperando afuera que le sacaran a su esposo y a su hijo de 4 años. Entonces estuvimos una semana completa trabajando para buscarlo. Ella como madre estaba esperando. Hicimos un túnel más o menos como de 30 metros para cruzar todo el edificio y lo encontramos abajo de una columna con el cadáver del niño abrazado. ¿Quién le va a decir a doña Marilinda que murió Mateo y Daniel? Digo, pues ni modo que ustedes, se lo voy a decir yo, la abracé y lloramos. 40 años de dolor ajeno tendrían que haberlo endurecido. Le pasó al revés. Y en Cali había dolor para repartir. Vimos a una ciudad volcada para que los sobrevivientes fueran más y los muertos menos. Es muy débil, muy blandita el cable. Me ha tocado muchísimo sentir el dolor de la gente. Aquí mismo he sentido ese dolor. Abrazo a la gente y se quiebran y lloran y se les parte el corazón y al mismo tiempo el mío. Más de una vez se ha jugado la vida. La peor, cuando quedó atrapado con su hermano en el fondo de un túnel que ellos mismos habían cavado. Una vez con mi hermano nos quedamos en El Salvador 3 días enterrados. Estamos dentro y vino una réplica y se cerró la entrada, como un derrumbe. Ya no podíamos salir hasta que nos sacaron 3 días. No había nada. Tomamos nuestros propios orines. 3 días enterrado bebiendo sus propios orines. Y en 40 años los topos aztecas no registran una sola baja fatal. Pues ni uno. ¿Cómo han logrado eso? Si trabajas con mucho cuidado y eres muy estricto en lo que haces, no hay problema. Esa mañana lo vimos formar a su tropa en una esquina de Cali. Mexicanos, venezolanos, argentinos, hondureños, casi todos de 20 y pico. Escúchame, por favor, el código, ¿eh? Ya, pero tú no hay padre ni madre. No hay noche ni día. No hay frío ni hay calor. No hay hambre ni sed. No hay miedo, no hay cansancio. Lo único que hay es el servicio a los demás. ¿Quiénes somos? ¡Todos! ¿Qué somos? ¡Todos! ¿Qué somos? ¡Todos! Nadie gana un peso, ninguno pidió hotel. Todos quisieron venir voluntariamente a la tragedia. Entre ellos solo hay un colombiano. Ellos son internacionales, no buscan un hotel para ir a dormir, y no buscan donaciones, todo es voluntario y nunca se pide una donación. Todos viajan a un país cuando hay una emergencia con recursos propios. John Jairo es del Cairo Valle, a hora y media del epicentro. Antes estuvo 18 días sacando gente en La Guaira. Volvió a casa y 15 días después el terremoto se le vino encima en su propia tierra. Esa fue la parte más dura. No sabía que me estaba preparando para algo que me iba a tocar servirle a mi país, a mis paisanos. El 90% de su pueblo quedó en el suelo y él todavía no ha ido a verlo. Sigue acá sacando gente. Dice que las casas se recuperan y la vida no. Los Topos es una familia que nació para ayudar. Nadie está cansado, nadie tiene sueño, nadie tiene hambre cuando tienen que ir a ayudar a sacar una persona con vida, un cuerpo. De eso se trata ser topo, salvar vidas y, en los peores casos, recuperar cuerpos. Historias de esas el topo mayor tiene de sobra. Era un hombre joven que murió su esposa y sus 2 hijitos. Él estaba en un edificio que era de su propiedad. El edificio colapsó en sándwich, pero quedó Triángulo de la Vida. Su hijita murió porque quedó lesionada y él quedó en el triángulo y de ahí lo sacamos con unos muchachos rescatistas de Singapur. Puede pasar meses sin volver a su casa, pero tiene una. Tengo mi esposa, tengo 2 hijas y cada hija tiene un hijo, o sea que tengo 2 nietos, nada más. ¿Sus hijas son rescatistas también? No, ellas son gente seria. Sí, son gente de trabajo. Del rescate no se debe de vivir. El rescate para mí es una misión de vida. ¿Una vocación? Claro. Lo que le hierve la sangre no es el escombro, es la burocracia del desastre. Certificados, seguros, protocolos escritos a miles de kilómetros de cualquier ruina. ¿A quién le crees, a la realidad o lo que dicta una bola de burócratas corruptos de un organismo obsoleto y obeso?
Nosotros no nos rige la onda, nosotros nos rige el corazón, la solidaridad, la hermandad, la empatía con los que sufren. Su equipaje cabe en una bolsa, el overol que lleva puesto y un pantalón. En Venezuela una señora no le creyó. Llegó una señora allá en Venezuela y me dijo, oye, ¿traes la misma ropa? Digo, sí. Oye, ¿y ¿qué más traes? Digo, pues mi overol, ¿y qué más? ¿Y este pantalón? Digo, sí. ¿No traes más? Digo, no. ¿Y por qué? Pues porque no vine de vacaciones, ¿no? ¿Cuál es el parche más antiguo? ¿Japón? Sí, del 95, de Kobe. Con el overol y el sombrero tejano, el topo mayor es una leyenda viva. Cuando no está coordinando a sus topos, la gente se le acerca. Me los ha regalado la gente. ¿Escapularios? Escapularios. Llega la gente y mi virgencita. La gente te los regala con mucho amor, entonces yo los recibo con mucho amor. Estuvimos 2 días con él. Lo único que lo venció fue el calor de Cali. Espérame tantito que ya me dio mucho sueño. Déjame ver. ¿Qué va a hacer? Echarme agua en la cara, güey. Espérame, me dio sueño, güey. ¿Su agotamiento? Sí, sí, sí. Ahí está. ¿Es tanto tiempo? ¿Mejor? Sí. ¿Querés beber? Dice que en esto no hay hora de salida. Porque no es oficina, no es taller, no es fábrica. Es desastre. Ahorita viste que se fueron unos a trabajar y pueden estar 18, 20 horas allá. Hasta que recuperan a la víctima, no se regresan, no la abandonan. Nosotros nunca abandonamos el trabajo, nunca. Somos los topos aztecas. Le preguntamos qué es lo que más lo frustra. Esperábamos una larga lista de gobiernos y de cuerpos que no alcanzó a sacar, pero contestó otra cosa. Si ya no dejas de sentir dolor, ya valió madre, ya estás jodido porque ya eres como un robot. Si te sigue latiendo el corazón y sigues sintiendo la congoja, le llamamos en México, ganas de llorar, una opresión en el pecho y ganas de llorar, sigues estando vivo. El topo no piensa en el retiro. Para él, vivir es lo mismo que servir. ¿Y usted hasta cuándo va a ser rescatista? Pues hasta que me muera o hasta que ya no pueda. Porque puede haber algún momento en que diga, ya no puedo. Pero en ese momento ya hay muchos que sí pueden, ¿no? Antes de irse le pedimos un mensaje para Colombia. No mandó condolencias. Que se dejen de mamadas. Porque aquí veo que hay muchos intereses emocionales. Yo soy más chingón que tú. No se trata de eso. Se trata de que todos juntos saquemos adelante este pedo. La alcaldía le asignó un hotel. Nunca lo vimos ir. Dormía en el campamento con el overol puesto y antes de que amaneciera ya estaba llamando a los suyos, otra vez al escombro, a buscar a alguien que ya muy pocos buscan. Es la segunda vez que Colombia lo necesita. La primera fue en 1999 cuando el terremoto del eje cafetero. Gracias por volver, Topo. Ojalá lo veamos otra vez en este país, pero sin escombros, de paseo, con el sombrero puesto y las manos limpias. De la experiencia de los topos aztecas en el terremoto de Kobe en Japón, salió el protocolo de búsqueda con el que los equipos de rescatistas deben operar en cualquier emergencia. Al chino y al resto, solo gratitud. Nos vemos después de comerciales. Una vida de esas excepcionales que nos devuelven la esperanza. Los espero. Francisco San Clemente no pudo ser futbolista porque una enfermedad lo postró a una silla de ruedas. Fueron su abuela y su mamá las que a las malas lo pusieron a colgar ropa, a hacer mandados, a exigirle para que siguiera viviendo. Y sin saberlo, estaban creando un monstruo, pero un monstruo del paraatletismo. Héctor Córdoba viajó hasta Buga, en el Valle, para rodar con él por donde entrena todos los días y entendió por qué este gigante terminó siendo uno de los mejores maratonistas de Sudamérica. Eso para mí fue una tragedia. Eso para mí fue cortarme la vida, quitarme sueños, quitarme todo. Me quitó todo y en ese momento, bueno, me dijo que es poco probable que usted vuelva a caminar. Me mostró, eran esas lámparas antiguas, me la colocó y me dijo que aquí había un daño, que eso había sido una hemorragia, que eso ahí creó una zona de cicatrización y que la ciencia con todo lo que hay no ha logrado crear un milímetro de médula espinal. Lo más probable es que usted no va a caminar.
Él es Francisco San Clemente. Quizás usted no lo conozca porque no es futbolista, ni ciclista, menos cantante, pero es uno de los atletas paralímpicos más condecorados de Colombia. Tricampeón de la Maratón de Los Ángeles y recordista suramericano de maratón. Hace 20 años, cuando parecía que iba a tener una carrera profesional en el fútbol, un médico le dio una noticia que lo sentó para toda la vida. Estaba proyectando a ser profesional, me imagino ya soñaba con Selección Colombia. Ese era mi sueño. Iba camino, me entrenaba, me preparaba, patar, saltar, atrapar una pelota, esa era mi vida completa. Jugaba partido por la mañana, por la tarde, y si podía por la noche ir a un partido, jugaba por la noche. El neto gamín del fútbol. Francisco era el arquero de su equipo, alto, fornido y con una determinación que pocos tenían. Nació en Buga, Valle del Cauca, en 1988, en una casa llena de mujeres, y el fútbol le llegó a los 6 años, jugando en la escuela José María Villegas. De ahí se fue escalando hasta llegar a los 16 años a las reservas del Once Caldas, el equipo que 2 años antes se había coronado campeón de la Copa Libertadores. Corría el 2006 y todo pintaba bien, hasta que un dolor lo tiró a la cama. Empezó con un malestar general, pero que para mí era algo muy normal, o sea, a veces me sentía incómodo, me sentía un malestar lo tenemos todo, pero resulta que no era un malestar común y corriente, sino que era una infección en la médula espinal. Ya con el malestar me voy a poner de pie del asiento en el que estaba y me voy inmediatamente al piso, empiezo a convulsionar, me logran como levantar y las piernas me empiezan a arder increíblemente. ¿Y eso fue como una vez que le pasó o le fue pasando? Fue súbito. Entre caminar y dejar de caminar fueron menos de 12 horas. Francisco tenía mielitis transversa, una inflamación de la médula espinal causada por una infección, un trastorno neurológico que no avisa y que hasta hoy no tiene cura. Yo decía, no, pues me aplican cualquier medicamento y vuelvo a mover las piernas. Estaba pensando en el siguiente partido con el Once Caldas, pero llegan a los 3 días un neurocirujano con la psicóloga y me dice, Francisco, el daño en la médula es grave, vamos a intentar hacer lo posible por ver qué podemos hacer, pero el pronóstico no es muy bueno. Francisco se había ganado esa lotería genética y la noticia de que no iba a volver a caminar le llegó casi al mismo tiempo de que iba a ser papá. Usted se da cuenta de 2 cosas, que no va a volver a caminar y que va a ser papá, con 18 años. Yo viví el duelo como se vive todo duelo. Primero el choque, las lágrimas, el dolor, la culpa, y ya poco a poco eso fue un proceso. Mi abuela, que era una campeona, ella me decía, bueno, mijo, usted ya no mueve las patas, pero las manos las tiene buenas, venga a doble ropa. Y ya con el poco de ropa en el hombro, me manda a comprar 100 pesos de cilantro. Yo digo 1000 veces no, pero un día que dije que sí, y salgo de la casa, me encuentro con mis compañeros que iban al colegio, que no quería que me vieran, empiezo a enfrentarme al entorno y yo vuelvo al colegio, a regañadientes, pero vuelvo al colegio y por esos días también nace mi hija. Su hija Alejandra nació ese mismo año y en la casa nadie lo dejó quedarse quieto. La abuela, recia como ella sola, lo ponía a doblar ropa. La mamá lo mandaba a comprar el cilantro de la sopa y la niña, sin saberlo, lo obligó a pensar en un mañana, a secarse las lágrimas y a pararse, así fuera de cabeza para seguir viviendo. Y empiezo a moverme. Entonces termino el bachillerato y empiezo la universidad. Esa suma de cosas es la que me lleva a darme cuenta que bueno, no tengo mis piernas, pero tengo mis manos. Y tengo 18 años y tengo que seguir. Francisco entró a la universidad a estudiar administración de empresas y cuando no había quien le cuidara a la niña, se la llevaba en la silla de ruedas con la pañalera colgada, el tetero en la mano y toda la paciencia del mundo. La universidad queda casi 2 kilómetros. Entonces yo tenía que ir todos los días camino a la universidad. Cuando me cogía la tarde, pues uno tiene que caminar más rápido, pero yo tenía que empujar la silla más rápido. Y me veía un señor, y una vez me detuvo el señor y me dijo, mijo, ¿usted por qué no va a este centro de fisioterapia para que se ejercite? Yo creo que a usted le gusta moverse y tal. Y yo le hice caso, yo fui a ese centro de fisioterapia. Empezó a entrenar, a recibir terapias, a fortalecer la cabeza y los músculos. Con el tiempo, el dueño del centro lo invitó a su primera carrera, la media maratón de Bogotá del 2011. Francisco se fue solo, convencido de que con los entrenamientos y los mandados de la mamá le alcanzaba para dejar regado a cualquiera. Llego a Bogotá y yo estaba full optimista porque en ese momento
Yo no solamente iba a la universidad, le hacía los mandados a mi mamá, pero ya no mandados en la tienda del cilantro, no, ya mandados más especializados. Vaya al banco, vaya a pagar el recibo, vaya haga esto, otro. Entonces andaba mucho yo en la silla. Yo dije, no, yo creo que aquí nadie va a la universidad, nadie hace terapia, nadie le hace mandados a la mamá. Yo ando más que todos ellos, me va a ir full bien. Eso nunca pasó. Me fue full mal. Eso llegué de último. Hay una foto mía donde yo salgo adelante. Esa foto es una farsa. Esa foto la toman y 3 segundos después de que toman la foto, ya todas las sillas que se veían atrás en la foto me pasaron. Hoy se ríe contándolo, pero en su cabeza todavía vivía el deportista de alto rendimiento, el arquero terco y determinado de siempre. Volvió a Buga con una sola idea metida entre ceja y ceja. En todas las carreras de ese año era el último. Al año siguiente ya empezaba a ir un poquito mejor. En el 2012 yo quedé cuarto en la media maratón de Cali. Éramos 7, se pincharon 2 y a uno se le dañó la silla, pero era cuarto. Pero era cuarto. De 69 a cuarto ya es un avance. Fíjese que así empezó este camino. ¿Y pensó en algún momento, cuando perdía y llegaba a decir, no, definitivamente por acá tampoco es? No, porque aprendí a valorar algo, y es que era qué tan cerca quedaba. Ya lo importante no era si perdía, porque ya sabía que iba a perder. Ya era, tengo que perder por menos distancia. Entonces ya no era el último, ya era el antepenúltimo, ya era de mitad de tabla. Poco a poco empezaba a hacerlo mejor. En 2013 llegó su primer podio en Colombia, en la carrera Presta tu pierna en Bogotá. Y ese mismo año se ganó también la media maratón de Cali. Al año siguiente, la maratón de las Flores en Medellín. Repitió en el Valle, ganó la media maratón de Bogotá y por fin salió del país a Buenos Aires. Acá en su casa se la montan, ¿no? Mis primeros 3 haters son mi esposa, mi mamá y mi hija. O sea, esas 3, mejor dicho, contradictoras a morir. Pero bueno, también. Aparte, yo creo que aprender a reírse uno de lo que no puede modificar es un arte, hermano. O sea, eso es lo que le hace a uno ver la vida de otra manera. Usted tiene que aprender en algún momento a reírse de esas cosas que en su vida usted ya no las puede modificar. En Buga, un pueblo conservador y de tradición muy religiosa, el duelo en la casa de Francisco no siempre se vistió de lágrimas. También aprendieron a reírse, y él, con el tiempo, entendió que burlarse de lo que ya no se puede cambiar es otra manera de seguir adelante. Cuando uno empieza a salir en la silla de ruedas, pues obviamente uno se encuentra todos los prejuicios de toda la gente. Pero los taxistas, esos no se reinventan, esos son unos cracks. Yo lo detengo y me dice, mijo, ¿y la silla va? Y yo, no, huevón, yo cuando me voy de camino. Francisco vive en una casa grande en el centro de Buga, un pueblo caluroso y tranquilo, famoso entre los católicos por la Basílica del Señor de los Milagros, a la que este crack del paratletismo le debe más de un milagrito. Y es que para hacer el listado corto, es tricampeón de la Maratón de Los Ángeles, campeón de la Maratón de Sevilla, podio en París, tricampeón y recordista de la Maratón de Ciudad de México, tricampeón de Buenos Aires y bicampeón de la Media Maratón de Miami. Fue el primer latinoamericano en terminar un Ironman 70.3 en silla de ruedas. Y este año se ganó por tercera vez seguida la Maratón de Duluth en Estados Unidos, donde además tiene el récord suramericano. Casi nada. Acá estamos sí en su salsa, ¿no? Este sí es su ambiente. Este es Su el hábitat. soñadero. Aquí es donde se construye todo. Ajá. Se trabaja. Aquí está el proceso, mejor dicho. La oficina. ¿Le gusta aquí estar metido en una autopista de estas? Sí, la velocidad, el viento, no encuentro gente. Es una berraquera. Esta es su silla de carreras, aerodinámica, 3 ruedas, pura fibra de carbono, hecha a la medida de su cuerpo. Con ella entrena 6 días a la semana, rodando por la autopista que comunica a Buga con el resto del país, esquivando camiones y carros que pasan a toda velocidad. De ahí se va derecho al gimnasio. Levanta su cuerpo, la silla y una pesa de 20 kilos amarrada a las piernas como si nada, y tira de las cuerdas con tanta fuerza que el piso tiembla en cada repetición. ¿Qué tenía más fuerte, Francisco? ¿Los brazos o la cabeza? ¿O la mente? Hay 2 zonas muy fuertes, el abdomen y la mente. Y las 2 están, bueno, los médicos dicen, ¿no?, que están muy conectadas, ¿no?, el abdomen y el cerebro. En 2024 clasificó por primera vez a los Juegos Paralímpicos, los de París. Para cualquier deportista de élite, esta competencia es la meca, el logro más grande de su vida. Feliz y ser el primer colombiano en correr la maratón de unos Juegos Paralímpicos en silla de ruedas.
contento por eso, agradecido, satisfecho por todo el camino recorrido. Cuando yo empiezo en el deporte, todo el mundo me dijo que no era el deporte para mí. Yo no tengo el biotipo de maratonista, yo tengo biotipo de lanzador de jabalina, yo tengo biotipo de pesista. De hecho, mi estructura corporal es de pesista, no de maratonista. Entonces, contra todo pronóstico, lograrlo me quitó todo ese peso de encima de decirle a los que me dijeron que no podía, que no tenía razón. O sea, técnicamente usted está en desventaja, no en ventaja. Sí, porque aparte de que soy altísimo, tengo unos huesos larguísimos y los huesos se desarrollaron completamente. Entonces son huesos anchos, pesados y no se mueven. Entonces un peso, yo voy con 20 kilos de equipaje. ¿Y ha pensado en algún momento en decir, pues mis piernas no más, me quito ese peso de encima? No, mi mamá no me deja. ¿Pero usted lo ha pensado? Claro, uno dice, esto de peso no funciona. Esto, o sea, yo sin las piernas mejoro 5 minutos en un maratón. Son 20 kilos que me están estorbando. Pero al mismo tiempo pienso que eso sería, discúlpame la expresión, un doping metabólico o ¿por qué? Fisiológico. Porque sería decirle a la gente, no, venga, moches esto que no le sirve para que corra más rápido. Se mueve para un lado, se mueve para acá, sin atajos, sin quitarse nada de encima, entrenando más y corriendo más, Francisco le demuestra a quien lo quiera ver que una discapacidad no es el final, sino que puede ser la largada de una carrera llena de gloria. Por eso, además de recorrer el mundo entre maratones, se inventó una propia, la carrera atlética Ser Inspiración, para que otros deportistas con discapacidad pudieran correr en serio y no solo de forma recreativa. Que haya 2 carreras, 3 carreras aquí que tengan toda la estructura para el atletismo paralímpico de calle, de silla de ruedas, es el sueño mío. Que lo tenga Maratón de Cali, que ya logramos que lo tuviera, carrera Ser Inspiración aquí en Buga, que es la carrera que estamos haciendo, y por eso le metemos tanto el empeño, y que no solamente sea una carrera para sillas de ruedas, que sea una carrera como todas, para que no piensen las ciudades que es que tienen que hacer todo un andamiaje para que participen 10 personas, no. Dentro de la estructura de una carrera convencional a pie, al que incluyamos la categoría, pero incluyamos la categoría en serio, con premiación, con jueces, con distancia y con atletas que participen en una misma categoría. Hoy Francisco es todo un referente del deporte colombiano, administrador de empresas, conferencista, escritor. El verdadero liderazgo sucede cuando uno a través de lo que hace inspira a otros a encontrar lo que deben hacer. Su mensaje de superación lo ha llevado a dar charlas en Colombia, México, El Salvador, Perú y Argentina. Yo soy atleta y padre de familia. Y lo que empecé a hacer hace 15 años lo sigo siendo ahorita. Una persona que trata siempre de seguir adelante, que vive todo de una manera muy apasionada. 20 años después de aquella tarde en que un médico le dijo que nunca más iba a caminar, Francisco San Clemente se sigue subiendo a una silla de ruedas cada mañana, no para quedarse quieto, sino para rodar más rápido que todos. Al final, este gigante terminó haciendo con las manos lo que un día soñó hacer con los pies. Desde la tragedia que dejó el terremoto, Francisco no ha parado mientras entrena para la Maratón de México, ayuda a recoger comida y lo que pueda para los damnificados y está enfocado en su propia carrera, Ser Inspiración, que será en Buga el próximo 5 de diciembre. Buena suerte. Si quieren volver a ver alguna de nuestras historias, síganos en Facebook, en nuestro canal de YouTube y ahora también las puede ver en Ditu. Descargue la aplicación y repítalas cuando quiera. Esperen Séptimo Día historias que exponen distintas formas en las que la discriminación y el rechazo hacia la comunidad LGBTIQ+ pueden trascender y ocasionar que personas pierdan la vida. No se lo pierdan. Nosotros nos vemos como siempre, los espero el próximo domingo con otras 3 grandes historias. Buenas noches. Que descansen.